Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya, cruzamos el ecuador de la semana y hemos cruzado el ecuador del mes. Es 18 ya de febrero. Lo peor del invierno parece que queda atrás, aunque entra una nueva borrasca con viento y nevadas en muchos puntos de España. Se llama Pedro. Hay trenes ya que viajan de Andalucía a Madrid y tenemos la constitución más longeva de la historia, con un encuentro ayer más que comentado entre Pedro Sánchez y Felipe González. Bueno, mirando los mercados y mirando la geopolítica, aquí hay varios focos importantes. Uno, las pantallas vienen hoy en verde, bolsas en positivo, futuros americanos también, suben las materias primas, revive con cierta prudencia Bitcoin, el petróleo está subiendo, pero de forma muy suave. Podríamos decir que los movimientos de todos los activos son muy tibios. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo primero, una última hora. Christine Lagarde dejará el Banco Central Europeo antes de que acabe su mandato. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, así es una exclusiva del Financial Times que está publicando hasta ahora que Christine Lagarde va a dejar el Banco Central Europeo antes de que finalice su mandato de 8 años. Ese mandato terminaría el 31 de octubre del año que viene, de 2027, y según esta información la banquera central va a adelantar esa salida. La intención de Lagarde sería dejar su puesto como presidenta del Banco Central Europeo antes de las elecciones presidenciales en Francia, que se van a celebrar en abril del año que viene, y de este modo dar a Emmanuel Macron y también a Friedrich Merz la oportunidad de negociar, de elegir a su sucesor. La noticia se conoce solo una semana después de que el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, anunciara que va a dimitir también en junio de este año, más de un año antes del final de su mandato, para que Macron también pueda nombrar a su sustituto antes de esas elecciones presidenciales de 2027 y para las que la agrupación nacional de Marine Le Pen es ahora mismo la favorita según las encuestas. Ahora se abren las quinielas y la terna de candidatos para sustituir a Lagarde, y entre los nombres que suenan estarían los del exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, su homólogo neerlandés, Klaas Knot, la miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, y también el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel. Veremos en los próximos minutos qué efecto tiene este anuncio, esta publicación de Financial Times en el euro, en los bonos europeos y también en las bolsas. Pero la mirada hoy está anclada además en las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal. Sin embargo, el próximo gran catalizador va a ser la lectura del índice de precios de gasto en consumo personal que se va a publicar el viernes. El PCE, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, va a brindar una mejor perspectiva del estado de la economía. Hoy también tendremos datos clave para la inflación en Francia y Reino Unido. Los mercados, como digo, se mantienen en una posición de semiespera mientras siguen muy de cerca la segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos. En un ambiente de alta tensión diplomática entre Washington y Teherán, las autoridades iraníes han asegurado haber alcanzado en Ginebra un acuerdo general sobre una serie de principios rectores con la administración Trump. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, asegura que su país está abierto a las verificaciones y que en ningún caso pretenden tener un arma atómica. Las armas no son propiedad de nadie, estamos preparados para cualquier tipo de prueba armamentística que quieran llevar a cabo. No aceptaremos que no podamos utilizar nuestro intelecto y nuestros conocimientos para salvar a las personas de las enfermedades y desarrollar la industria y la agricultura. Esperamos que el mundo lo sepa y que Estados Unidos lo sepa. Declaraciones también del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, que ha declarado que la última ronda de conversaciones con Estados Unidos ha sido muy constructiva. Puedo decir que en este periodo, en comparación con el pasado, se presentaron debates muy serios, se presentaron ideas diferentes y el ambiente fue más constructivo. Bueno, lo que estamos viendo es que Araqchi es el encargado de ofrecer una línea, unos mensajes mucho más amables en tono y en contenido, al reconocer discusiones serias y constructivas, mientras que, sin embargo, el ayatolá Ali Khamenei avisa de que el ejército más fuerte del mundo puede a veces recibir un golpe tan fuerte que no pueda levantarse, y ahí dirige su mirada directamente a Estados Unidos. Desde la administración americana, J.D. Vance ha
acusado a Irán de ignorar las líneas rojas de Estados Unidos en esas negociaciones nucleares. Ha insistido en que Donald Trump quiere encontrar una solución y que lo hará a través de la diplomacia o de otros medios. Una cosa que diré esta mañana sobre la negociación es que en cierto modo fue bien, ya que acordaron reunirse después, pero en otros aspectos quedó muy claro que el presidente ha establecido algunas líneas rojas que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer y abordar, así que vamos a seguir trabajando en ello, pero por supuesto el presidente se reserva la capacidad de decidir cuando cree que la diplomacia ha llegado a su fin natural. Esperamos no llegar a ese punto, pero si lo hacemos será decisión del presidente. Por su parte, Omán, el país mediador, ha destacado los avances logrados por ambas delegaciones y ha insistido en que ambas partes han definido unos principios rectores para un acuerdo final. Aquí los mercados muy pendientes de esos avances. Vemos ganancias en Wall Street, los futuros se mantienen en verde, las bolsas asiáticas que están abiertas también se ven presionadas ligeramente por las compras y bueno, sobrevuela especialmente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y también con esas conversaciones, Eva Villanueva, entre Estados Unidos e Irán. Pues sí, múltiples referencias que están bajo el punto de mira de unos inversores que hacen que a esta hora, en página de futuros, veamos a los del S&P 500, a los del índice rector de Wall Street, avanzar un 0,18% y también el tecnológico Nasdaq en página de futuros avanza ese 0,22% en unos movimientos que llegan tras un inicio de la semana retardado en Wall Street tras el festivo de lunes y que hacía que apuntasen avances moderados y ligeros los principales índices, 0,1% tanto para el S&P como para lo que era un retroceso del Nasdaq 100 del 0,13%, avance moderado del Composite y todo, mientras un escenario donde las acciones de software, en medio de las preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial, volvía a hacer mella en el mercado, aunque sin embargo las subidas ligeras de lo que eran algunos grandes tecnológicos evitaban fuertes movimientos. Entre los títulos del software como CrowdStrike y ServiceNow veíamos caídas del 3,6% y del 1,1%. Todo ello en una jornada donde Amazon por fin se recuperaba tras 9 jornadas de pérdidas. Y todo en un escenario donde vemos como en los mercados seguimos viendo a Asia en gran parte cerrada por los festivos, aunque Japón y Australia están registrando avances en la jornada de hoy. El Nikkei en Tokio avanza el 1% hasta los 57.179 puntos y donde vigilamos de cerca lo que pasa en el mercado de bonos. Hemos visto cómo el rendimiento del Treasury a 10 años ha subido hasta ese 4,07, ahora algo más relajado, y el bono a 30 años ha subido hasta el 4,70% en un escenario donde el index dólar, ese índice que enfrenta al dólar frente a las principales divisas, se ha fortalecido hasta 97,21 unidades, bajo ese paraguas, como comentabas, de las tensiones geopolíticas y a la espera de conocerse esas actas de la FED y otras referencias macroeconómicas claves de la semana. Importante, como decías, el euro frente al dólar, que vemos como hasta ahora retrocede con un dólar que se fortalece y además se ve esas informaciones de que Lagarde adelantará su salida del Banco Central Europeo. Con todo esto y en un escenario donde el kiwi, el dólar neozelandés, también se convierte en protagonista esta mañana tras haber mantenido tipos y anticipar una política acomodaticia, la mirada a esta hora está puesta en lo que va a hacer Europa cuando abra sus puertas. Unos futuros, los del DAX, que anticipan subidas del 0,29% y en la misma sintonía los del Eurostock, y mientras vemos cómo en el mercado de los metales el oro vuelve a recuperarse el 1% hasta los 4.927 dólares y pendientes de un petróleo que ha fluctuado en las últimas horas pendiente de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Tenemos al Brent a esta hora cotizando
en los $67,53, avanza el 0,16%, y el West Texas $62,38. Bueno, atentos también a YouTube. Sufría interrupciones en su servicio que han afectado a miles de usuarios en todo el mundo. Roberto Sol, ¿qué ha pasado y qué consecuencias? Buenos días. La empresa asegura que ya ha restablecido el servicio y que todas sus funciones operan con normalidad. Según la compañía, el fallo está originado en un problema en el sistema de recomendaciones, lo que impedía que miles de personas en todo el mundo pudieran ver los vídeos. El problema afectó a la app de YouTube, YouTube Music y YouTube Kids. Los usuarios reportaron problemas para iniciar sesión, acceder a la cuenta y, por supuesto, reproducir los vídeos. Según el sitio web de seguimiento de interrupciones, ha sido un fallo que ha afectado a más de 300.000 personas solo en Estados Unidos. Esto ha tenido repercusiones en la compañía propietaria de YouTube, Alphabet, cuyos títulos han bajado más de un 1% en la sesión del martes. 7:10 es miércoles 18 de febrero. El día nos trae más noticias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne hoy en la India con el primer ministro de aquel país, Narendra Modi. Sánchez está ya en Nueva Delhi para participar en una cumbre sobre inteligencia artificial. Allí va a mantener un encuentro con inversores indios a los que va a explicar las oportunidades que ofrece España para sus negocios. Después se va a trasladar al Palacio Presidencial para su reunión con Modi. Será la segunda visita a este país del presidente del gobierno en menos de 2 años y tiene lugar tras ese acuerdo comercial histórico firmado hace unas semanas entre la India y la Unión Europea. Zelensky asegura que los ucranianos no le permitirán ceder territorio a Rusia. Rusia, Ucrania y Estados Unidos vuelven a reunirse hoy en Ginebra para intentar alcanzar un acuerdo de paz. Las partes van a abordar hoy los elementos militares que siguen distanciando las posiciones de ucranianos y de rusos. El presidente de Ucrania, Zelensky, aseguraba en una entrevista en Axios que el pueblo ucraniano rechazaría un acuerdo de paz que implique que Ucrania tenga que ceder territorios a Rusia. Además, dice estar muy enfadado por las presiones de Donald Trump para que acepte las exigencias de Moscú en las negociaciones. El dueño de Meta, Mark Zuckerberg, declara como testigo en el juicio por la supuesta adicción que crean las redes sociales. Zuckerberg tendrá que explicar ante la justicia si sus productos están diseñados para crear dependencia. Este histórico juicio, que se celebra en Los Ángeles, ya ha entrado en su segunda semana y responde a una acusación contra las grandes tecnológicas Meta y Google en el caso de una joven que acusa a Instagram y a YouTube de haber perjudicado su salud mental debido al diseño adictivo de estas aplicaciones. La Agencia Internacional de la Energía celebra este miércoles su reunión ministerial bianual en la que hará balance de los últimos avances en los mercados y políticas energéticas. Un encuentro que llega con un clima de tensión entre Estados Unidos y Europa después de que Trump ordenara impulsar la industria del carbón frente a la energía verde. Ayer en una entrevista el secretario de Energía estadounidense Chris Wright cargaba contra la política energética de Europa, a la que calificaba de errónea y restrictiva. La energía mejora la vida de las personas y, en cierto modo, el experimento de los últimos 17 años, que creo que con razón se ha llamado el culto climático, solo ha encarecido la energía. Europa en su conjunto produce hoy menos energía que hace 17 años y los precios son más altos. Simplemente ha trasladado empleos al extranjero, a Asia, ha reducido las oportunidades económicas para los europeos, les ha dificultado pagar sus facturas, los ha hecho muy dependientes de Rusia. Y el Parlamento japonés inviste hoy formalmente a Sanae Takaichi como nueva primera ministra del país. Tras su aplastante victoria en las elecciones celebradas el pasado 8 de febrero, Takaichi anunciará además hoy la composición de su nuevo gobierno y va a comparecer tras la toma de posesión de sus nuevos ministros para explicar cuál será la orientación de las políticas de su ejecutivo. 7:17, hay que mirar a los mercados. Vemos los futuros en Estados Unidos que vienen ligeramente presionados por las compras, pero movimientos muy suaves. Exactamente, subida del 0,18 para el S&P 500, alza del 0,17 para el futuro del Nasdaq 100 y el Dow Jones presenta una subida en su futuro más plana del 0,10%. El VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, recorta posiciones de forma suave también. Se coloca en 20,18 puntos. En Europa tenemos los futuros en verde, algo más de ánimo, algo más de brío. El DAX arriba un 0,28% y el Eurostock 50 con vencimiento en marzo lo tenemos ganando un 0,74%. Y miramos ahora mismo
mismo a las criptomonedas para ver qué es lo que tenemos. Bitcoin 67.775 dólares, muy paradito frente al día de ayer, aunque la última semana parece que aguanta, parece que no perfora esos soportes tan destacados. Hay quienes dicen que podríamos verlo todavía más abajo, en el entorno de los 51 o incluso 54.000 dólares. Y atentos a Ethereum, algo más de brío, rebota un 0,96% frente a ayer y casi un 2% frente a los últimos 7 días. Aún así, es imposible, o no lo vemos capaz de reconquistar los 2.000 dólares, tiempo real 1.999. Y miramos a Asia para ver la fotografía de los índices que están abiertos. Eva, ¿cuáles son? Bueno, pues vemos cómo precisamente son los números verdes los que protagonizan esta sesión en la región de Asia-Pacífico, donde continúa el cierre de China continental, de Hong Kong, de Singapur, de Taiwán y de Corea del Sur por ese año nuevo lunar. El índice Nikkei en Tokio rompe una ola de ventas de 3 días, sube el 1,14% a esta hora, ligera el ritmo de las subidas, 57.211 puntos. Australia avanza el 0,54% hasta los 9.007 puntos. Y tímidas caídas para el Nifty en India, que acaba de abrir 25.704 puntos. Es la fotografía, miramos a la macro, a la micro y a los flujos de capital. Bueno, vamos a empezar hoy en Nueva Zelanda. Primera reunión de su Banco Central, mantiene tipos y lastra su divisa al apuntar a una política acomodaticia. Pues sí, deja los tipos en el 2,25%, pero su discurso es lo importante, dibuja un futuro de política monetaria de tono dovish, mensaje de tipos bajos durante tiempo para apoyar la recuperación económica que, como dices, impacta en su divisa, el dólar neozelandés, también conocido como kiwi. Cotiza a esta hora en 0,5996 unidades, ha caído un 0,8%. La postura del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, que subraya que el estado de la economía aún es frágil. Muy bien. En la parte macro, balanza comercial de Japón recoge el mayor aumento de las exportaciones en más de 3 años gracias al empuje de China. Y ojo, advertencia del Fondo Monetario Internacional al Banco de Japón. Pues sí, por partes. Mirando a esa macro, las ventas al exterior han crecido casi un 17% en enero, mucho más alto que el 5,1% de diciembre, mientras que las importaciones han caído un 2,5% frente a las subidas que se esperaban. El valor de lo que vende a China, su mayor socio comercial, se ha disparado un 32% pese a las tensiones diplomáticas, y los envíos a Estados Unidos, su segundo mayor socio comercial, han caído un 5% tras haber disminuido un 11,1% en diciembre. Por cierto, y sobre el comercio de Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el inicio de las inversiones niponas en suelo estadounidense como parte del acuerdo comercial de 550.000 millones de dólares con proyectos iniciales en el sector de la energía con gas natural licuado o minerales críticos. El ministro de Comercio de Japón, Asakawa, ha señalado que esos proyectos incluyen 600 millones de dólares en diamantes artificiales, 2.100 millones de dólares en petróleo crudo y 33.300 millones en energía térmica a gas para centros de datos. Si miramos hoy a títulos de los grandes exportadores del mercado nipón, tenemos a Honda subiendo un 0,80% y viendo también como entre los grandes valores tecnológicos, SoftBank hoy está cayendo el 2,52%. Bueno, hablábamos de esa presión por parte del Fondo Monetario Internacional al Banco de Japón, al Banco Central. Le pide que suba tipos de interés. Pues sí, el organismo internacional insta a Tokio a seguir subiendo tipos y evitar una mayor flexibilización de la política fiscal. Advierte que recortar el impuesto al consumo erosionaría su capacidad para responder a futuras crisis económicas. Una recomendación que llega tras la victoria aplastante de la primera ministra Sanae Takaichi, que ha prometido suspender durante 2 años el impuesto al consumo del 8% sobre la venta de alimentos. Hoy que Takaichi va a confirmar a su gobierno y el FMI afirma
que la continua independencia y credibilidad del BOC ayudarán a mantener las expectativas de inflación bien ancladas y advierte al Gobierno de no interferir demasiado en política monetaria. Bueno, vamos ahora con Suncorp. Sus acciones se hunden tras caer el beneficio semestral por costes de desastres naturales. Pues sí, caen cerca de mínimos de 2 años después de que la aseguradora haya reportado un beneficio semestral muy inferior por esas reclamaciones por desastres naturales y menores rendimientos de la inversión. Beneficio neto después de impuestos se ha desplomado a 186 millones de dólares, lo que son 263 millones de los dólares australianos, lo que supone caer en picado desde los 1.100 millones de dólares australianos de un año antes. Bueno, importante la India, ahí se concentra todo lo que rodea a la inteligencia artificial, empresas, líderes políticos, líderes empresariales, directivos. Bueno, pues hay un nombre propio, es una empresa de inteligencia artificial, se llama Yotta Data Services, que va a invertir 2.000 millones de dólares para construir un centro de computación de inteligencia artificial utilizando los últimos chips de Nvidia. Pues sí, efectivamente, eso es Blackwell Ultra. La compañía ha indicado en un comunicado que va a desplegar 20.736 procesadores de ese chips de última generación de IA, refrigerados por líquido en un superclúster de inteligencia artificial, lo que supone una gran colección de procesadores especializados destinados a ejecutar modelos avanzados. Nvidia, el gigante estadounidense favorito de Wall Street, va a establecer ese clúster en la nube dentro de la infraestructura de Yotta, bajo un acuerdo de 4 años valorado en más de 1.000 millones de dólares, según ha informado la compañía Yotta, que está en el punto de mira en una jornada después de lo que ha sido las subidas de ese sector tecnológico de India, después de haber visto cómo el acuerdo entre Infosys y Anthropic superaban lo que eran las tensiones del mercado y hacía que ayer se elevase el comportamiento del sector en India. Hoy pendientes, por tanto, de ese sector tecnológico, de esa inteligencia artificial y de esa cumbre de inteligencia artificial que alberga la India y donde, por cierto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha llegado ya a India para reunirse con su primer ministro, con Narendra Modi, y asistir a esa cumbre de la inteligencia artificial donde ya se encuentra el presidente galo Emmanuel Macron. En Estados Unidos hoy tendremos la evolución de la producción industrial del país del mes de enero, pedidos de bienes duraderos de diciembre y solicitudes semanales de hipotecas. Y como les avanzábamos, actas de la última reunión, la de enero de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ayer el mercado empezó la semana, un día con retraso, por celebrarse el lunes, el Día del Presidente, y bueno, subió pero poquito, un 0,14% el Nasdaq, un 0,10% el S&P 500 y, Roberto, un 0,07% el Dow Jones. Vuelven las dudas sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial. Las compañías ligadas al sector son las más perjudicadas, sobre todo las relacionadas con software. Autodesk y Salesforce bajan más de un 2% y Oracle más de un 3%. Choca con el rendimiento de algunas de las 7 magníficas, como Apple, que logra un alza de más de 3 puntos, o Nvidia, que sube más de un 1%. Warner, Paramount y Netflix vuelven a ser protagonistas, ya que la primera ha vuelto a rechazar la última oferta de los estudios, aunque le ha dado una semana a la compañía para que mejore dicha oferta. En el comunicado lanzado por Warner, la empresa aclara que se reunirá con Paramount para ver las deficiencias pendientes y aclarar ciertos términos del acuerdo de fusión. Bueno, lo contabas antes, uno de los temas más importantes, la cadena de YouTube, ha afectado a miles de personas en todo el mundo. Según el sitio web de seguimiento de interrupciones Down Detector, hubo 320.000 informes de fallos solo en Estados Unidos. Estos fallos en la aplicación provocaron que los vídeos no aparecieran en su plataforma, aunque la empresa asegura que el servicio ya está completamente restaurado. Estos errores en YouTube provocaron que Alphabet tuviera una caída de más de un punto. Muy bien. Nvidia es el protagonista, ha vendido las acciones que le quedaban en ARM Holdings, más de 1 millón, por 140 millones de dólares. Este movimiento es fruto de la infructuosa adquisición de ARM por parte de la empresa de semiconductores después de años de negativas de los reguladores para que se llevara a cabo la operación. Además, el gigante de los chips
ha llegado a un acuerdo con Meta, ya que la tecnológica de Mark Zuckerberg ha acordado implementar millones de procesadores Nvidia para los próximos años. Por primera vez en la colaboración entre ambas, Meta empezará a usar procesadores Grace de Nvidia. Zuckerberg además hoy se enfrenta a un histórico juicio en Los Ángeles sobre adicción a las redes sociales, donde una joven de 20 años la acusa de crearle una adicción a las redes durante su infancia y generarle una serie de problemas mentales. Bueno, vamos a estar muy pendientes de ese juicio, de las declaraciones de los testigos. Dentro del SP500, el valor más alcista es Norwegian Cruise, después de que Elliott Investment se haya hecho con el 10% de la compañía. Sus acciones han disparado más de un 10 después de que la firma de inversión haya entrado en el gigante de cruceros, al que le ha pedido cambios para que pueda recortar distancia con sus grandes competidores. En el After Hours tendremos que estar atentos a Palo Alto Networks, que se desploma un 7% después de anunciar en sus resultados un recorte en las previsiones de su beneficio por acción en 2026. Su CEO, Nikesh Arora, piensa que el mercado está equivocado. Creo que el mercado no está prestando atención a nuestras cifras con suficiente atención. Acabamos de completar nuestra mayor adquisición en el ámbito cibernético y hemos tenido un trimestre excelente, con cifras que superan todas las previsiones conocidas. El mercado no está entendiendo que nuestras previsiones para los 2 próximos trimestres incluyen, si se toma la previsión consensuada, que el ámbito cibernético supere el consenso colectivo, pero el mercado no ha entendido la dilución de las acciones, por lo que creo que se equivoca. Bueno, también estaremos pendientes de Eli Lilly después de que la empresa australiana de temas biofarmacéuticos, CSL, haya anunciado un acuerdo de licencia exclusivo con esta compañía, con Eli Lilly. Son las 7:28, miramos a Europa. Para hoy, Ángeles Lozano, lo importante, ¿dónde va a estar? Pues vamos a conocer el IPC final de enero en Reino Unido y Francia, y también conoceremos resultados de la compañía de cosmética española Puig y de la británica de materias primas Glencore. Vamos a mirar a ENA porque el presidente de la compañía, Maurici Lucena, presenta la propuesta de documento de regulación aeroportuaria para el periodo 2027-2031, que recoge inversiones en torno a los 13.000 millones de euros y que se debatía ayer en Consejo Extraordinario. Miraremos al sector financiero. El banco italiano Monte dei Paschi di Siena ha culminado la absorción de Mediobanca y ha acordado su exclusión en bolsa. Y también a Carrefour, ayer publicaba cuentas. Al cierre, el beneficio cayó un 6,6% pese a la mejora de las ventas en Francia y en España. Muy bien. El día de ayer, vimos que Europa se enfocó especialmente en los sectores defensivos. Subió el IBEX un 0,6%. Hoy partirá desde los 17.955 puntos, Ángeles. Tenemos a tiro de nuevo los 18.000 porque los futuros se mueven con subidas. Los avances, como dices, en compañías defensivas, también algunos bancos aportaban puntos como CaixaBank, Santander o Unicaja, y entre las caídas destacó Indra, que se dejó un 2,46%. En el resto de Europa el DAX subía un 0,8%, París sumaba un 0,54%, Milán más de medio punto porcentual y el FT100 de Londres un 0,8%. Destacaron las subidas que se vieron en Bayer. La compañía se disparaba un 7,35%, el precio más alto desde septiembre de 2023, tras anunciar que su división Monsanto ha llegado a un acuerdo en Estados Unidos para resolver demandas actuales y futuras contra su herbicida Roundup. Muy bien, son las 7:30, enseguida primer análisis con Javier Santa Cruz, economista, y ojo porque a las 8:15 de la mañana vamos a hablar de la India. Saben que se está celebrando una gran cumbre sobre inteligencia artificial, ha llegado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y vamos a ver pues con quién se va a reunir, cómo son las relaciones Europa, India y especialmente España con la India. Será a las 8:15 de la mañana aquí en Capital Intereconomía. Con Javier Santa Cruz, economista. Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. De última hora es esa publicación, esa exclusiva de Financial Times que dice que Christine Lagarde podría dejar el Banco Central Europeo antes de que termine su mandato. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que será dos cosas. Una, que tenga a lo mejor otro fichaje, o sea, que esté esperando o que tenga comprometido otro empleo después de ser presidenta del BCE, incluso teniendo en cuenta que dejar el cargo pues tiene una serie de incompatibilidades que no permiten, por ejemplo, pues el paso
a una compañía del sector financiero, alguna de las reguladas. No sé si es que tendrá algo por ahí, o puede ser simplemente que ya no sé si ha tirado la toalla o que no piensa cumplir sus mandatos simplemente por voluntad propia. Entonces, no sé exactamente qué es lo que hay detrás, pero desde luego había que pensar desde ya cuál iba a ser la sucesión, tanto de la presidenta como de varios de los miembros del Consejo de Gobierno, y cuanto antes se haga, pues mejor, porque desde luego su mandato no va a estar caracterizado por la independencia ni tampoco digamos, por haber hecho un buen papel como banquera central, porque venía de la política y tristemente, como cuando pasa, cuando un banquero central viene de la política, pues las leyes de la política se imponen a las normas y a las reglas sobre las que se debe asentar la política monetaria. ¿Le pones un suspenso entonces a Christine Lagarde? Sin duda alguna. Oye, y para el próximo o el sucesor, ¿qué nombres se barajan y cuáles serían, a tu juicio, los retos más importantes o los primeros pasos a dar para recuperar la credibilidad, la confianza de todos los mercados y para ocupar el puesto que debe tener el Banco Central Europeo entre los grandes bancos centrales de todo el mundo? A ver, nombres se manejan siempre muchos, y de hecho casi siempre se suelen manejar nombres de políticos, de expolíticos, que incluso ahora son gobernadores de algún banco central de la zona euro. Pero desde luego yo creo que la mejor noticia que podríamos tener es que el próximo banquero central no venga de la política, es decir, no haya tenido pasado político. Es decir, es alguien que conozca de verdad los mercados monetarios, que haga el desmontaje en una parte sustancial de todo el que se hizo el mandato de Draghi y el mandato de Lagarde, de intervención monetaria, y sobre todo que sepa que la convergencia y la unión de verdad de digamos, de los países en el que forman parte de la zona euro, eso en realidad todavía no está hecho. Es decir, lo que se ha hecho es enterrarlo entre billones de sobrante de liquidez todos los días, pero lo que hay que atender ahora es a lo estructural, y lo estructural, desde luego, es algo muy distinto, a una política muy distinta a la que ha hecho tanto este Consejo de Gobierno actual como lo que hizo el anterior. Oye, ¿cómo verías? Porque suenan varios nombres, entre los que suenan estaría Hernández de Cos. ¿Cómo verías a Hernández de Cos? Bueno, es que es un ejemplo de alguien que no viene de la política, es decir, este es un ejemplo bien interesante. No sé qué posibilidades reales puede tener, no las desconozco, pero desde luego sería un nombre más que interesante. Ya. Oye, más cositas. Ayer la caída de YouTube. Oye, ¿esto qué consecuencias tiene? Es que, o sea, ya como estamos viendo que todas las redes sociales, todos los medios de comunicación son totalmente globales, no sé, esto en cuanto a reputación y también coste económico para la compañía puede ser brutal. Bueno, no creo que sea muy distinto a las caídas que hemos visto desde hace años, pues desde WhatsApp, que ha estado caído en varias ocasiones, el propio servicio de Facebook, Google. No creo que sea muy diferente. De hecho, precisamente, pues hablando de Ujú. YouTube, con una compañía dentro del universo Alphabet, ya se busca la manera de poder no solo ya reparar y que intentar que no vuelva a pasar, pero desde luego en el mundo en el que estamos, cualquier caída del servicio, aunque sea durante unos minutos, supone un alto coste económico que desconozco si alguien se ha puesto a echar números de cuánto supone, de cuál es el coste que tiene, pero desde luego seguro y muy importante, porque estamos hiperconectados, y en el momento en el cual deja de funcionar una cosa, muy probablemente contagie a otros servicios, no solo ya el servicio de YouTube, sino probablemente dentro de Alphabet no ha salido precisamente fácil para mantener, pues por ejemplo, el servicio de los, las aplicaciones que tiene Google, y sobre todo las asociadas al servicio de YouTube.
Vale, dos, tres cositas más. Una de ellas, hoy actas de la última reunión, la de enero de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero entiendo que el catalizador más importante va a ser el deflactor, el PCE, que es el dato favorito de la Reserva Federal. Sí, porque además es la forma de justificar, y creo que es bastante acertado justificarlo, que no se hagan más movimientos de bajadas de los tipos de interés, y que incluso pues haya que pensarse dentro de unos meses si no hacer algún repunte de manera puntual. Entonces, de las tasas de inflación en los últimos tiempos están yendo razonablemente bien. Esto lo que empuja, y sobre todo también viendo la fase del ciclo en la que estamos, pues a que seamos prudentes, y eso es lo que ha hecho la Fed hasta ahora con las bajadas de los tipos de interés, y esto puede ser el argumento para terminar de frenarlas, es decir, lo que se esperaba para el 2026, decir, oiga, esto no se va a suceder, no va a producirse más bajadas de tipos de interés, no son necesarias, la economía norteamericana no las necesita, con lo cual yo creo que, bueno, veremos exactamente la literalidad, pero puede ser un argumento central. Vale, oye, y otro tema ya en política nacional, política económica. Es que he visto el dato y me daban palpitaciones. La deuda aquí en España, 1,69 billones. Esto es un auténtico récord. Cuenta, para que lo entendamos todos, qué consecuencia tiene para los ciudadanos, como consumidores, como trabajadores, como ahorradores, para nuestro bienestar. ¿Qué consecuencias tiene el tener una deuda tan importante? La consecuencia más importante es que esos 1,69 billones de euros son los 1,69 billones en impuestos que tendremos que pagar en el futuro. Es decir, la deuda de hoy son los impuestos de mañana. O sea, esto es lo que decimos los economistas desde hace décadas con el concepto de la equivalencia ricardiana. O sea, da igual financiar el gasto público con impuestos de hoy o con deuda, porque la deuda son los impuestos de mañana. Y eso ya también vimos en qué se traducía el último gran incremento de la deuda pública en los años de la crisis pasada, del 2008-2012, donde se saldó con una subida de los impuestos de más de 30.000 millones de euros ad hoc para poder pagar esa deuda. En este caso, el dato ha pasado más desapercibido porque te colocan enseguida el dato sobre PIB, que es el 100,8%. Entonces pensamos acercándonos al 100% como que hemos hecho muy bien los deberes, y no es así. Es decir, la economía está creciendo más de lo que lo hace la deuda, pero eso no es suficiente para pensar, primero, que la ratio está estabilizada, sino que estamos todavía en crecimiento explosivo. De hecho, estamos ya rozando los 1,7 billones, y en segundo lugar tenemos un problema muy serio a medio plazo, sobre todo cuando las condiciones tanto de recaudación fiscal, que han sido muy favorables hasta ahora, como también los gastos que tenemos que afrontar a futuro, especialmente el gasto en pensiones, pues no va a quedar otra que probablemente pues acometer una subida muy fuerte de los impuestos si no hay anteriormente recortes sustanciales del gasto, que por cierto la IREF ya nos advirtió el otro día de que estamos gastando bastante por encima de la regla de gasto y por tanto de lo recomendado para el próximo periodo, tanto el 26 como el 27. Muy bien. Pues Javier Santa Cruz, economista, gracias por esas claves, cuídate mucho y que tengas buen día. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Adiós. 17 minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Vamos a ir con la prensa económica, y empezamos Expansión, 5 días y El Economista. Primero Expansión, Meliá, NH, Sercotel y Axel franquician hoteles para crecer. Las cadenas incorporarán un centenar de hoteles en franquicia hasta el año 2030. Enagas abre la puerta a participar en su homólogo Galo Terega. Santander y BBVA traen a su capital un récord de grandes fondos. Cuenta también este periódico que Acciona se une a TIPSA en el megaplan británico de desalación. Asesorará a la ingeniería española en proyectos que suman 2.000 millones. Y entrevista a Mariano Bardacid. Tengo la suerte de poder dedicarme a mi vocación. Es investigador oncológico y bueno, recomiendo la entrevista. Vamos ahora con el diario 5 días. Ángel Escribano, la defensa debe ser una palanca industrial. El presidente de Indra reivindica su papel como empresa tractora del sector. El nuevo galardón, premio ejecutivo IBEX 35 del año,
lo reconoce por elevar el valor de la firma un 184% el pasado ejercicio. Más cosas que cuenta. Los funcionarios del Estado tendrán las 35 horas en marzo. El Gobierno ligará a la renta el bono social de la luz. Dejará fuera a las familias numerosas con altos ingresos. Cuenta además que Cuba adeuda a las compañías españolas 256 millones, que Singular Bank busca un reemplazo para Warburg Pincus y que Más Orange dice adiós a la red de Movistar para ahorrar costes. Vamos ahora con el diario El Economista para ver qué refleja en su portada. Globo y Uber pierden el 7% del negocio por la falta de repartidores. Las condiciones han empeorado tras la contratación de los antiguos autónomos. Cuenta también la banca ofrece el mismo retorno con los cocos que con los dividendos y destaca que Carrefour ingresa 10.900 millones, un 1,4% que el pasado ejercicio. Muy interesante, la contraportada del diario Expansión. Suiza votará poner un límite a su población. La consulta de junio someterá a votación fijar o no un tope de 10 millones de habitantes en el país. Suiza cuenta ya con 9,1 millones de residentes permanentes y los expertos alertan de que la medida podría dificultar la atracción de talento para empresas como Nestlé, como Novartis o como Roche. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. El País señala en su portada que dimite el jefe de la policía tras una querella por agresión sexual. Un agente denuncia que José Ángel González la violó y luego la coaccionó para que no acudiera a la justicia. En la portada del Mundo dicen Vox aprobó sus cuentas en una hora con emojis y WhatsApp. Votó el presupuesto 2025 de 14 millones en el chat del Comité Ejecutivo el viernes 27 de diciembre a las 22 horas. La Razón señala en su primera página: los juristas coinciden en que queda mucho camino por hacer. El foro celebrado en La Razón dejó esta conclusión unánime, aunque se ha avanzado mucho para lograr la igualdad. Y el ABC destaca que el gobierno vasco sacó a la calle a otros 14 tarras por la vía Cherokee. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula: la disputa sobre la inteligencia artificial woke se intensifica entre el Pentágono y Anthropic. El Pentágono podría pedirle a los contratistas y proveedores que certifiquen que no utilizan cloud de Anthropic en medio de tensiones sobre cómo se utilizan sus herramientas. El Washington Post, por su parte, señala que Hegseth fuerza la destitución de un alto portavoz del ejército en el último enfrentamiento interno. Y el New York Times titula: Trump apuesta por una diplomacia sin diplomáticos. Los enviados más confiables del presidente Trump, dicen Steve Witkoff y Jared Kushner, están en el centro de las negociaciones, no el Departamento de Estado ni el Consejo de Seguridad Nacional. Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas. Handelsblatt en Alemania, software en lugar de motor. Como BMW moderniza su promesa de marca, mientras el Frankfurter Allgemeine señala otra automovilística. Volkswagen está implementando medidas de reducción de costes. The Times destaca en su portada: el Partido Laborista podría abandonar su promesa de salario mínimo por temor al desempleo juvenil, mientras que Financial Times, por su parte, lleva en su primera página que Christine Lagarde dejará el BCE antes de que finalice su mandato de 8 años. Y terminamos en Francia con las portadas de Le Monde. El caso Epstein está destrozando el mundo MAGA y debilitando a Donald Trump. Y Le Secó: ¿por qué los coches híbridos enchufables están en auge en toda Europa excepto en Francia?